Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Feinstein, soy el decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica y profesor de Estudios Judaicos. Y me da mucho gusto recibirlos en este webinar dentro de las experiencias UH, como lo llamamos. Nos da mucho gusto recibir a gente que tenemos de Arequipa, de Perú, de Santiago de Chile, de la Ciudad de México, de Calgary, Canadá, saludos Dalia, de la Ciudad de México, de Costa Rica, de Colombia, Bogotá, desde Puerto Montt, de Puebla, de Toluca, desde también Colombia, Estado de México, México, Morelia. Saludos a Mardoqueo, saludos a la gente de Nuevo León, a la gente de Lima, Perú, desde Miami, desde distintos lugares del mundo, gracias a la tecnología, desde Barcelona, España, desde tantos lugares, así que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenidos en este webinar, que tiene una pregunta un tanto curiosa. Yo no sé qué fue lo que llamó la atención con respecto al tema, ¿no?, en sí, como cuán judía es la historia judía. Vamos a explorar muy brevemente, porque el tema daría para mucho más, y vamos a conocer cómo pensamos encarar este tema con mayor profundidad en algunos de los programas que tenemos de divulgación y académicos que tiene la universidad. La Universidad Hebraica, para los que son nuevos, es una universidad de México, especializada en estudios judaicos, incluye lengua hebrea, educación judía, educación y bienestar. Y tenemos programas académicos, particularmente programas de posgrado, maestrías, y también tenemos una diversidad de cursos de extensión universitaria. Tenemos alumnos de más de 36 países en la actualidad gracias a los estudios a distancia. Hoy voy a explorar muy brevemente este tema. Voy a desarrollar aproximadamente unos 45 minutos, 50 minutos el tema y tendremos posibilidad de preguntas. Les voy a pedir a todos que vayan, si tienen preguntas, dudas, a través del chat, que puedan ir formulando sus inquietudes y dudas. ¿Me escuchan bien por ahora? Ok, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema. La pregunta parecería una pregunta absurda, porque si uno formulase cuán argentina es la historia argentina, o cuán francesa es la historia francesa, uno diría, ¿qué tipo de pregunta es? ¿A qué se refiere este tipo de planteamiento? Sin embargo, creo que todos intuimos que al hablar de la historia judía, estamos hablando de algo diferente. Y esto tiene que ver con muchos elementos. Vamos a empezar, quiero empezar con un poema de un gran poeta israelí que falleció hace pocos años, Yehuda Amichai, candidato al Premio Nobel de Literatura. Yehuda Amichai caracteriza una de las razones por las cuales la historia judía tiene un carácter peculiar. Dice, y estos son fragmentos, no es el poema completo, dice así: judíos no son un pueblo histórico, ni siquiera arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes, y capas y volcán en erupción. Su devenir debe medirse en una escala totalmente distinta. Plantea este poeta con la verdad que tienen los poetas, es que hay algo en la duración judía que no es histórica, ni geológica, ni arqueológica, es geológica. Él habla de la dimensión mítica, antigua del pueblo judío. Nosotros sabemos que el pueblo judío tiene, a nivel documental, por lo menos desde algunas fuentes extrabíblicas, si tomamos la famosa estela de Merneptah, que se encuentra en el Museo, digamos, de Arqueología en el Cairo, unos 3.200 años de identidad diferencial como grupo humano particular. Para algunos tiene más tiempo, para otros poco menos, pero por lo menos sabemos que estamos hablando de un pueblo que tiene 3.000 años. Si hablamos de la historia de la cristiandad,
hablamos de 2000 años, si hablamos de la historia de las naciones de América desde que empiezan los procesos de la conquista, hablamos de 500 años, y si hablamos de las culturas anteriores vamos más para atrás, pero desde la independencia son 200 años. Estamos hablando en este caso de un pueblo que tiene una dimensión histórica de más de 3200 años. Entonces, la primera característica que le da la historia judía esta antigüedad, junto con otras grandes civilizaciones como la de China, India, etcétera, es esa antigüedad. Pero también tenemos la dispersión, porque en otros grupos humanos la focalización geográfica territorial fue más específica. Los judíos desde hace por lo menos 2500 años, si tomamos el exilio babilónico o anteriormente con la destrucción del reino de Israel, tienen unos 2700 años de dispersión. La dispersión no es un fenómeno que empieza con la destrucción del segundo templo. Ya había diásporas importantes en toda la cuenca del Mediterráneo. Y esa dispersión hace que hoy en día el pueblo judío, un grupo de aproximadamente 15 millones de personas, es un grupo que tiene una enorme dispersión, si bien hay concentración básicamente en dos grandes comunidades, actualmente la comunidad norteamericana y en Estados Unidos y en Israel, donde está el 80% de los judíos del mundo. Ahora, existen algunas preguntas que tienen que ver con esta pregunta inicial. La primera pregunta ¿es la historia judía diferente a la de otras naciones o grupos? ¿Actúan sobre la historia judía otras fuerzas o factores diferenciales? ¿Cómo conocemos a la historia judía? ¿Cuáles son las fuentes de la misma? ¿Son posibles distintas interpretaciones de la historia judía? El título de esta presentación lo tomé de un libro fascinante que recomiendo a aquellos que tengan un interés más sistemático en el tema, de un historiador tradicional, Moshe Rosman, que él es un especialista en la historia judía del siglo XVIII en Europa Oriental, ha escrito libros sobre el hasidismo, que es un movimiento espiritual judío que surge en el siglo XVIII, pero Rosman se fue un año a hacer un sabático y se fue a una universidad muy crítica con estudios postmodernistas, etc. Y eso a él lo obligó a repensar temas que uno da como obvios, ¿no? Acerca de cuál es el objeto de estudio de la historia judía. ¿Existe una historia judía como tal? ¿Cómo se conecta la historia de los judíos con la historia global de los pueblos, de las naciones en las que los judíos viven? Estas son preguntas fundamentales que son necesarias hacérselas para poder avanzar en este tema. Vamos a algunas características que le dan cierta estructura peculiar al pueblo judío. En primer lugar, tenemos que entender que los judíos, como dice el gran historiador Yerushalmi, ha manifestado a través de su historia una fusión única entre religión y nacionalidad, y no pueden ser estudiados sobre un solo ángulo de esta dicotomía. Es decir, el pueblo de Israel fue un pueblo y a su vez el portador de una concepción religiosa desde sus inicios. Una especie de particularismo sacro con una proyección universal. Esto le ha dado un carácter peculiar que en la modernidad ha servido para que aún judíos que no se autodefinen como religiosos o creyentes puedan seguir conectados a ese cable, el cable nacional, si bien no están conectados con el cable religioso. Pero en general estos dos elementos han sido una unidad en todo el desarrollo de la historia judía. O como lo dice otro especialista, el judaísmo es la dimensión religiosa del pueblo judío. Israel es un pueblo nacido de la religión y junto a ella. El judaísmo histórico es la afirmación de una particularidad sacra, que es una vocación, un mandamiento y una promesa, ¿no?
esto lo dijo alguien con quien tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Verblovsky, un gran especialista en religiones comparadas. Es decir, el judaísmo, desde esta particularidad sacra, con una dimensión universal, como lo plantea el Génesis 12, la lección de Abraham, pero al mismo tiempo en ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra, define una combinación de este particularismo, pero con una dimensión universal. Y con el desarrollo de la literatura bíblica, que fue adoptada posteriormente por el mundo cristiano, la historia de Israel se convierte en parte de la historia de la salvación. Es vista como una historia que no es un mero acontecer, no es una descripción etnográfica o una crónica histórica. Se trata de una historia que tiene una dimensión fundamental en la historia de la salvación. Así desde la visión judía interior y posteriormente las visiones cristianas, donde ven al judaísmo como una etapa inicial fundamental, después superada por la religión hija, el cristianismo, con el nuevo pacto, que se convierte en el verdadero Israel, el Verus Israel, como decía la teología. Ahora, cuando hablamos del judaísmo, el tema es más complejo que eso, porque el judaísmo es un complejo multifacético e incluye expresiones normativas, cognitivas, afectivas, de comportamiento, entre otras. Y puede ser al mismo tiempo religión, etnicidad, cultura, memoria personal, colectiva, organización, etcétera, etcétera. Es decir, el judaísmo es un complejo muy amplio que no se agota en el tema de religión, por eso algunos autores, entre ellos el pensador Mordechai Kaplan en el siglo XX, plantea que el judaísmo es una civilización, donde la palabra religión no le hace justicia en el sentido que tiene esta palabra en el mundo occidental, ¿no? Y por eso la identidad judía es compleja y no se puede limitar en múltiples temas. Otra característica fundamental que le da una peculiaridad al desarrollo judío es que el judaísmo se convirtió, digamos, desde el retorno, por lo menos, de los judíos del exilio babilónico en la época de Esdras y Nehemia, en una religión toracéntrica. Es decir, la práctica, la base de su desarrollo es el estudio del texto sagrado. La lectura de la Torá, el estudio de la Torá se va a convertir en el eje, en el que lo estructura, como lo dice un estudioso de la literatura rabínica. El judaísmo es una civilización textocéntrica, una civilización donde la relación con uno mismo, con el otro, con la sociedad y con el pueblo, con la historia y con Dios, está mediatizada por el texto oral o escrito, que es comprendido como una consignación de la palabra revelada. Por eso los judíos desarrollaron, como lo dice el escritor israelí Amos Oz y su hija, en un bello libro llamado Los judíos y las palabras, los judíos desarrollamos una identidad textual, siempre en diálogo con textos. Tradicionalmente los textos clásicos y posteriormente otros textos que nos interpelan y nos ayudan. ¿Y qué somos? ¿No? Y estos son elementos que han caracterizado el desarrollo del judaísmo como tal, por supuesto que no en forma exclusiva. Ahora, uno de los grandes temas cuando uno va a la historia judía y a las visiones tradicionales, pareciera ser, y esto no es solo una característica del judaísmo, con cualquier tradición religiosa, para muchos cristianos fundamentalistas o judíos fundamentalistas o islámicos fundamentalistas, pareciera que desde Mahoma hasta el Islam actual ha habido un camino recto, directo, prácticamente sin grandes transformaciones. Lo mismo para el cristiano que ve que desde Jesús hasta la actualidad es como no ha habido, todo ya estaba ahí, todo el desarrollo de lo que es la práctica cristiana ya está ahí. Y lo mismo para los judíos, donde desde la Torá hasta nosotros pareciera que hay un camino directo, etc.
esa mirada que de alguna forma minimiza el cambio, las transformaciones, las rupturas, es una perspectiva dogmática, una perspectiva común en muchas tradiciones religiosas que afirman más bien una memoria colectiva que una historia crítica. Y quiero explicar esto. El que desarrolló este tema en un bello libro que se llama Zahor, que quiere decir recuerda en hebreo, el imperativo de recuerda, fue el gran historiador que ya mencionamos, Yerushalmi, porque él plantea en este libro que los judíos tenemos una larga memoria colectiva, pero muy poca historia en el sentido moderno. Es decir, la historia judía moderna, como se entiende la historia como una disciplina científica que explora las fuentes para reconstruir el pasado, es algo que va a empezar, digamos, en el siglo XIX. Es decir, los judíos tenemos 3.200 años de memoria colectiva y 200 años de historia. Casualidad, dice Yerushalmi, que la historia moderna comienza cuando la memoria colectiva entra en crisis en el encuentro con la modernidad. Y pareciera que algunos esperan que los historiadores se conviertan en los doctores que reparen una memoria colectiva agrietada que entró en crisis con la experiencia de la modernidad. Por otro lado, nosotros sabemos, y esto acá cito nuevamente a Verblovsky, que las religiones tradicionales suelen negar la extensión y el cambio histórico del cual eran y siguen siendo testigos y síntesis vivas, pretendiendo que su forma actual es producto original y no adulterado por las corrosivas aguas del cambio. Sin embargo, todos nosotros sabemos que el judaísmo bíblico es un judaísmo templo céntrico, centrado en el templo, los sacrificios, los sacerdotes. El judaísmo actual es totalmente diferente, es un judaísmo toracéntrico, hasta la modernidad centrado en la sinagoga, en la comunidad tradicional, en la liturgia familiar, etcétera, etcétera. Es decir, desde una perspectiva histórica, y esto rige para cualquier cultura o civilización, los cambios son un componente central. Y como decimos acá, lo que hay que determinar es el ritmo, cuánto cambio, en qué momentos, en qué época, ¿no? Ahora, esto me parece algo muy importante, es decir, la visión judía tradicional de la historia judía era que había una concepción bíblica y su interpretación rabínica, que eran los que definían estos temas, y la concepción bíblica y la interpretación rabínica posterior no era una concepción histórica en el sentido moderno, es una memoria colectiva, selectiva, que se transmite por medio de liturgias, por medio de dispositivos de todo tipo, donde eventos que tienen muy poca evidencia histórica, como por ejemplo el éxodo de Egipto, se va a convertir en un motor, en un pilar de la autocomprensión del pueblo judío. Permanentemente la Biblia nos recuerda, desde el libro de Éxodo hasta el Deuteronomio y pasando por toda la liturgia que se hace cada semana en las festividades, Zecher Leitziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto. De vuelta, independientemente que haya habido el éxodo y cómo haya sido el éxodo y qué dimensión tiene en la historia y en qué año exactamente fue, si fue con Ramsés II o con Merneptah, para los rabinos de la tradición rabínica antigua, esos acontecimientos se memorizan, se repiten y se reviven, como en la experiencia tal vez más emblemática de este proceso, que es la celebración de la Pascua hebrea, el Seder de Pesaj, donde intentamos rememorar y el núcleo es que cada persona debe sentirse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Y por medio de alimentos y de narrativas se recrea una experiencia, digamos, intergeneracional muy poderosa, ¿no? Y gracias a esta memoria se conformó una identidad sólida, particularista, pero la confrontación con la modernidad y las distintas expresiones de esta sacudieron los cimientos de esta visión. Y acá tenemos, digamos, algo que no hace la historia, si ustedes quieren, académica moderna.
Por un lado tenemos la concepción historia sagrada del judaísmo, como un desarrollo prácticamente directo, sin cambios, eh, eh, donde no ha habido gran transformación. Y es una concepción dogmática que puede ser la judía o la cristiana, que ve a los judíos como un pueblo que tuvo una función clave, pero traicionó esa misión y fue superado por el nuevo Israel, que es la iglesia o la comunidad cristiana, etc. Hoy en día hay visiones teológicas cristianas que reinterpretan esto en forma diferente, pero históricamente los judíos tenían un papel como testigos de la verdad histórica o la verdad religiosa del mundo cristiano, y eso generaba una visión que después de esa época los judíos quedan ya como un pueblo fósil, que ya no son creativos, que ya no contribuyen nada porque ya hicieron lo que tenían que hacer hasta el nacimiento de Jesús. Esas visiones dogmáticas, ya sea judías o cristianas, obviamente que persisten en ciertos sectores, pero dan una visión, como decimos, desde lo dogmático se interpretan los hechos. O por otro lado, lo que tenemos que ha pasado en la historia judía y sigue pasando es que de una supuesta historia universal, que en realidad no es una historia universal, como lo dice o postmodernos, sino que ha sido una historia cristiana y occidental, en muchos casos eurocéntricas, se los marginaliza a los judíos o se los intenta fosilizar, como lo hizo el historiador inglés Arnold Toynbee, y muchos otros que cuando desarrollan concepciones de la evolución de la humanidad y los judíos no entran en ese proceso, lo que hacen es o los dejan marginales o los fosilizan porque no les permiten que cierren las teorías que hablan de desarrollo, crisis, decadencia. Entonces, ¿dónde se pone a los judíos que no entran totalmente en esa lógica, ¿no? Y eso pasó con muchas concepciones historiográficas y en mucha literatura que analiza esto, como lo llama el gran historiador y filósofo Nathan Rothenstreich, de la pauta recurrente. Dado que la experiencia histórica del pueblo de Israel desafió muchas concepciones como las de Hegel, como las de Toynbee y otros, donde entonces los excluyen de este proceso, o los marginalizan, o peor de todo, los satanizan para quitarlos de la estructura, ¿no? Ahora, un ejemplo de la lectura tradicional judía es esta frase que cantamos en la Pascua hebrea, Beishe Amda en hebreo, que es, y fue su presencia la que sostuvo a nuestros antepasados y a nosotros, pues no ha sido solo uno el enemigo que se levantó para exterminarnos, sino que en cada generación hay quienes lo intentan, mas el santo bendito sea, nos continúa salvando de sus manos. Acá vemos una expresión teológica acerca de la significación de Israel. Y para el creyente, en la historia judía hay algo más que hechos históricos. Está la presencia divina, la providencia divina, que guía de una forma misteriosa los avatares de la trayectoria del pueblo de Israel. Puede ser cristiano, puede ser judío, pero para muchos creyentes la historia judía no es solamente una historia que se puede explicar en categorías humanas, sino que hay fuerzas o la fuerza de la providencia divina que es la que permite o define en última instancia esta situación, ¿no? Para ver una postura contemporánea también que tiene que ver sobre, ¿tenemos los judíos exceso de memoria? ¿Tiene la historia judía una obsesión acerca de la historia? Quiero leer un texto que después le digo la fuente. Escuchen esto. Ese es nuestro problema. Demasiada historia. Una carga tanta historia que no puede librarse de ella. La historia, la enfermedad del judío. Aún celebramos el éxodo de Egipto. Los faraones que nos oprimieron yacen en pirámides, pero nosotros aún celebramos. O el templo de Jerusalén. Hace más de 2000 años los romanos lo destruyeron. El imperio romano cayó hace mucho, pero aún lloramos. No podemos olvidar la enfermedad del judío. Los cristianos se regocijan con un nacimiento que ocurrió hace 2000 años, pero él también era judío. No podemos olvidar, estábamos tan ocupados con recuerdos que no llegamos a extinguirnos como el resto. Hay debates en las escuelas del Talmud que ya eran antiguas en la Edad Media.
Historia, todo es historia. Las cargas como una joroba en la espalda. Muy bien, mucho ocurrió durante siglos en India y China también, pero hay miles de millones de chinos que pueden compartir su historia entre ellos. Pero nosotros los judíos, en especial los alemanes, demasiada historia para tan pocas personas. Demasiada historia. Traté de escapar de ella, pero nadie corre tan rápido. Esta polémica expresión es de una obra de teatro que se hizo una película y se ha dado en distintos países, en México, en Argentina, que se llama Un judío común y corriente. Una obra alemana, que la película original alemana, excelente, que es un monólogo de un hijo de sobrevivientes de la Shoah en Alemania, y es todo un monólogo acerca de la identidad. Acá vemos una perspectiva donde el exceso de memoria se puede hacer como difícil de soportar. Ahora, cuando hablamos de cuán judía es la historia judía, viene una discusión que se da en el ámbito de los historiadores de las ciencias sociales, que es la diferencia entre la historia positiva tradicional, que creía que el historiador es una persona objetiva, que con base a los datos, a las fuentes históricas, a los archivos, puede reconstruir fielmente el pasado, y las posturas más posmodernas, poscríticas, que plantean que de alguna forma todo conocimiento histórico es una narrativa selectiva donde el propio historiador, consciente o inconscientemente, actúa impelido por su propia subjetividad, ¿no? Como lo dice, o estamos construyendo narrativas con base en nuestros propios intereses conscientes e inconscientes. Y acá viene una serie de preguntas que formula también Rossman acerca de la historia judía. ¿Se puede hablar del pueblo judío como un cuerpo unitario y coherente? Acá vi antes a Arturo Barriga, que es un joven estudioso, quien presentó hace un tiempo, que algunos estuvieron, una plática sobre los samaritanos, un grupo que forma parte de esta tradición, pero ¿forma parte de la historia judía los samaritanos o no? ¿Forman parte de la historia judía los sectarios de Qumran, que desarrollaron una visión sectaria antitemplo de Jerusalén, donde ellos se consideran los únicos salvados? ¿Cómo es el pueblo judío un cuerpo unitario y coherente? ¿Forman parte hoy, por ejemplo, los judíos mesiánicos, parte del pueblo de Israel? ¿Son reconocidos como tal? ¿Su historia también debe verse dentro de esta óptica? ¿Forma parte Spinoza parte de la historia del pensamiento judío o es una figura que rompe con esos parámetros? Es decir, ¿dónde se establecen los límites? Y aunque aceptemos que hay un pueblo judío, claro, a ver, ¿se puede escribir una historia cuando toda historia, como dice Haydn, hay varios historiadores que han planteado, que dicen que toda escritura es en cierto sentido una construcción que tiene una enorme subjetividad? Tenemos documentos históricos, pero ¿cómo los interpretamos? Este es un famoso tema que acaba de ser un rey israelita sometiéndose a los asirios. Esto está, creo, en el Museo Británico, que nos habla de una historia milenaria, pero uno dice, bueno, los judíos fueron súbditos y destruidos por los asirios y por los babilonios. Bueno, pero le pasó eso a muchos otros pueblos. No hay algo peculiar aquí. Y se someten al vasallaje del rey poderoso que los tenga. Ahora, fíjense, uno podría decir al revés. No que la historia judía se ha convertido, se ha adaptado a la historia universal, sino la provocativa tesis de Zelezny, que dice al revés, que la historia universal en el siglo XIX y XX se judaiza. Es decir, la historia tradicional era una historia de campesinos, guerreros, rurales, etcétera, pero en el siglo XX, el mundo, él lo llama en su famoso libro El siglo de los judíos, dice así, la era moderna es la era de los judíos y el siglo XIX en particular, el siglo de los judíos. La modernización consiste en que todos nos hacemos urbanos, móviles,
alfabetizados, capaces de expresarnos con claridad, complejos en lo intelectual, escrupulosos en lo físico y flexibles en lo ocupacional. La modernización consiste en cultivar personas y símbolos, no campos y rebaños, ¿no? En este libro, que fue muy polémico, muy poderosa su tesis, Selendi plantea cómo lo que hacían antes los judíos, que era uno de los pocos grupos alfabetizados, urbanos, móviles, que se dedicaban al nivel de mediación, servicios, comercio. Hoy en día casi todo el mundo está focalizado ahí. No porque se haya judaizado del sentido del judaísmo, sino porque adoptó pautas de vida que son muy diferentes a las que durante miles de años las sociedades tenían, donde la gran mayoría de la población eran agricultores, vivían en el mundo tradicional y había una pequeña élite que era ilustrada, que se ocupaba de estos temas. Otra pregunta importante para analizar cuán judía es la historia judía es, ¿qué relación existe entre el presente y el pasado judío? Y nosotros lo sabemos hoy que, aunque hay solamente unos 200 años de una moderna historiografía judía, uno puede ver cómo en cada época se lee diferente el pasado. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los más importantes historiadores judíos, uno de los fundadores de la moderna historia judía, una de las primeras grandes historias judías escritas con una perspectiva académica, es la del gran historiador alemán Heinrich Graetz. Graetz, que está traducida al español, ¿no? Es una historia ya muy vieja, pero muy interesante. Graetz plantea, por ejemplo, que cuando estudia la mística judía, la Kabbalah, lo ve como una especie de aberración, lo ve como algo de algunas mentes extraviadas por el sufrimiento, por el dolor, lo ve como algo que no tiene lugar dentro del desarrollo intelectual, espiritual de la cultura judía. ¿Por qué dice eso Heinrich Graetz? Porque él operaba en la cultura de la Ilustración, en la cultura, digamos, alemana de la época, que veía el paradigma del judaísmo ideal en Maimónides, el filósofo racionalista, que tenía mucho que ver con la nueva cultura alemana, el Bildung, esa cultura alemana burguesa del siglo XIX, que fue un siglo de oro en muchos sentidos para los judíos de esa zona. Entonces, él veía la Kabbalah como algo mejor que no hubiese estado y algo que no tiene un impacto profundo en la historia judía. Pero 2 generaciones después va a estar en el mismo lugar un joven estudioso llamado Gershom Scholem, y este joven estudioso que está imbuido también de la cultura neorromántica alemana, que reivindica la espiritualidad y este tema, va a descubrir el mundo fascinante de la Kabbalah, se va a convertir en uno de los más importantes estudiosos del campo, va a emigrar en los años 20 a Jerusalén y va a crear prácticamente el estudio académico de la Kabbalah, reivindicando y mostrando que la Kabbalah no es solamente un conjunto de corrientes, digamos, de algunos locos o personas marginales, sino él va a mostrar que la Kabbalah es la fuerza intelectual, espiritual, que a partir del siglo XVI, después de la expulsión de España, con la Kabbalah de Luria se va a convertir en una de las fuerzas más poderosas del mundo judío. Los dos interpretan los mismos hechos. Graetz hizo estudios muy serios de la Kabbalah y demostró muchas cosas, pero para él es un fenómeno negativo que hay que minimizar. En cambio, Scholem ve con las mismas fuentes, ve que la Kabbalah es un fenómeno maravilloso, importante, que debe ser explorado, estudiado y que tiene significación también para el ser humano contemporáneo. Esto es lo que hablábamos de metanarrativas. En la metanarrativa racionalista, lo que no entra ahí queda limitado. En cambio, en una metanarrativa neorromántica que reivindica la espontaneidad y reivindica lo no racional, la Kabbalah es maravillosa. Los mismos hechos
interpretados en forma distinta. O, por ejemplo, vivimos en un mundo transnacional y que es percibido desde un paradigma multicultural. Hoy en día todas las grandes ciudades prácticamente tienen todo tipo de templos, todo tipo de personas. Uno lo ve más, cada vez más. ¿Cómo interpretamos la relación existente entre la cultura y la historia de los judíos y las sociedades mayoritarias en las que vivieron? ¿Cómo se intercala lo judío con lo local? ¿Cómo conviven? ¿Qué influencias se dan de un lado hacia el otro, generalmente de la mayoría hacia la minoría? Los estudiosos hablan de una selectividad, de alguna forma selectiva, ¿no? Una adaptación selectiva. Los judíos a lo largo de su desarrollo han tomado ciertos elementos del entorno, pero no todos. Se han adaptado a las costumbres, al folclore, a la comida, a la vestimenta. Fíjense a lo que les quiero mostrar. Esta es una imagen medieval de judíos discutiendo con cristianos. Ahora, nosotros que lo vemos esto desde el siglo XXI, identificamos claramente que acá estamos hablando de ambos nos parecen medievales, ¿verdad? Enseguida decimos, esta gente no es de nuestra época, son medievales. Y uno ve muy parecidos, aunque tengan diferencias, el tipo de ropa, el tipo de libro, etcétera, ¿no? Uno ve que es parte del contexto. O esto, que es un famoso grabado de judíos con distintas vestimentas, uno podría decir, basado en esto, que, por ejemplo, el que está acá abajo con un fez es un judío turco, que tiene que ver con Turquía, con la cultura turca. Y otros son más, digamos, europeos, probablemente holandés o otros lados. Es decir, las características tanto pequeñas y más profundas reciben estos impactos culturales, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la historia judía, ¿no? Y cómo interpretarla y entenderla, uno puede tomar distintas narrativas que se han dado. Entonces tenemos una historia muy, digamos, clásica, hoy en día popular, la de Paul Johnson, que es un historiador inglés, católico, que tiene una visión, digamos, por supuesto, anticomunista y de otro tipo. Bueno, él va a interpretar la historia judía desde su óptica, es una historia escrita con mucha empatía y con una visión muy positiva hacia la contribución de los judíos, tanto en la época antigua como en la época moderna. Pero él escribe desde determinada óptica, ¿no? Una historia popular bastante accesible, bien contada todo. O vamos a una obra que salió hace pocos años, que es realmente maravillosa. Simon Schama es un historiador también británico, actualmente profesor en la Universidad de Columbia, después de haber estado en universidades en Oxford y en otras universidades británicas, que ha escrito una historia fascinante. Son 2 volúmenes que ya están en español, donde él, como parte de lo que se llama la historia narrativa, cuenta unas historias de personajes, de figuras, de comunidades que parecieran una novela, por lo fascinante, lo enigmático y lo interesante que son, pero es todo fundamentado en fuentes históricas muy sólidas. Y nos descubre interacciones increíbles entre la cultura, el lugar, por ejemplo, el teatro moderno, como lo entendemos, que uno va y paga una entrada y hay un escenario y todo, es una creación de un judío italiano, que se llama, igual que el gran músico que va a crear junto con otros músicos en Mantua la polifonía y el desarrollo de la música occidental, como Monteverdi, es otro judío azaria que se llama Leone de Rossi, como este director. O por ejemplo, que el boxeo moderno, el que lo va a desarrollar como el tema de todo, es un boxeador judío sefaradí inglés, Mendoza, que llegó a ser el campeón, y toda la historia con la clase británica, tienen que leerlo porque es fascinante. O las historias de las figuras mesiánicas, como Salomón Moljo y otros que van a alterar la política mundial en el siglo XVI. O sea, hay historias que son increíbles, pero son históricas, tienen una base, pero Simon Schama tiene ese don de poder narrarlo de una forma sumamente
atractiva. Y es una forma de interpretar la historia judía en interacción y reacción con la cultura global. O tomemos, por ejemplo, la historia global más amplia que se ha escrito de la historia judía por un solo historiador, que es la obra monumental de tal vez el mayor historiador judío del fin del siglo XX, que fue Salo Wittmeyer Barón. Él nace en Austria, obtiene 3 doctorados y también una formación rabínica, va a Estados Unidos donde lo encuentra la guerra y se queda ahí, va a ser profesor en Columbia por más de 30 años en la Universidad de Columbia, New York, y va a escribir una historia monumental que son 15 tomos, en español salieron 8, la historia social y religiosa del pueblo judío. Y Barón, que conoce decenas de lenguas y puede estudiar las fuentes, va a reconstruir una historia que nos va a sorprender por las interacciones económicas, sociales, políticas, que se va a ver entre los judíos y las sociedades en las que conviven. Vemos, por ejemplo, la época judeo-islámica, donde en el mundo la gran expansión del Islam y el desarrollo científico, filosófico que va a tener el mundo árabe, judíos y cristianos van a generar una enorme productividad, como médicos, como filósofos, como astrónomos, como matemáticos, y todo eso porque hay una interacción, porque en algunas perspectivas pareciera que los judíos tienen una historia paralela a la historia universal, ya sea desde la visión de ciertas visiones dogmáticas del lado judío, o desde otras perspectivas que como los judíos no entran en el molde, también los excluyen, como que la historia universal pasara por acá, que sabemos que no es universal, es particular desde alguna civilización peculiar. Entonces, lo que hacen los grandes historiadores como Salo Barón es mostrar con un conocimiento del entorno, del contexto, de las lenguas, de la cultura, mostrar cómo los judíos son parte de la historia, son parte de las sociedades en las que viven, pero al mismo tiempo tienen un mundo interior cultural a través de la comunidad judía y sus estructuras, a través del estudio de la Torá y sus fuentes, desarrollan una cosa muy interesante. O por último, una de las últimas historias amplias editada por David Biel de la Universidad de California, que se llama Las culturas de los judíos. Él no habla de una cultura judía, habla de las culturas, la pluralidad, o lo que dicen otros, los judaísmos. Porque el fenómeno judío es un fenómeno muy amplio, es un fenómeno muy diverso. Cuando uno se mete a investigar, a estudiar, va a ver que los va a sorprender la enorme diversidad que existe en este tema. Y esta es una obra editada, o sea, especialistas de distintos temas, desde la época bíblica hasta la época moderna, analizan distintos temas mostrando las complejidades de las interacciones que tienen los judíos con las sociedades en las que viven, ¿no? Que se puede ver este tema, ¿no? O cómo se ha representado los judíos a través del arte, que es otro tema fascinante. Acá tenemos, digamos, un cuadro que está que es Esther, ¿se acuerdan que ahora viene Purim, por eso lo puse, que está como firmando la carta que manda a Hashverosh a las naciones, hablando que los judíos puedan defenderse, etcétera, etcétera. Acá tenemos de vuelta, fíjense algo actual, judíos asesinados durante la peste. Fíjense las recurrencias. En la época de la peste negra, a veces se acusaba a los judíos de ser los causantes. Acá vemos de un cronista que habla de cómo se queman los judíos durante la peste negra que hubo, en este caso, en Francia. Nuevamente hoy vemos en las redes acusaciones a los judíos del tema de la pandemia. Cómo circulan motivos en el pasado y en el presente. O, por ejemplo, cómo entender el mapa de las migraciones judías después de la expulsión de España, que van a dar orígenes a la diáspora sefaradí. Esto es un fenómeno peculiar de los judíos. ¿Qué pasa con la expulsión de los moriscos? ¿Qué pasa con la expulsión de los hugonotes o la persecución? Es decir,
¿Cómo entender las migraciones de los judíos en el siglo XIX, que van a abandonar gran parte de Europa y se van a llegar a las Américas y a otros lugares? ¿Es algo peculiar de los judíos o tiene que ver con movimientos migratorios globales, donde por supuesto hay peculiaridades que tienen que ver con la búsqueda de nuevos horizontes y mejores condiciones económicas y sociales? En el caso judío también el poderoso antisemitismo que podía existir en la Rusia zarista, ¿no? Quería ir acá. Bueno, ahora, ¿cómo interpretar a los judíos, digamos, el objeto de estudio, ¿no? Acerca de cuán historia judía? ¿Reconocen a estos personajes? Vamos a ver acá. El segundo lo reconocen todos, ¿verdad? Nuestro amigo, a ver quién escribe. Escríbame los nombres, quiénes son estos personajes. A ver si los identifican a todos o no. Ya tengo algunas preguntas que las vamos a tomar ahora inmediatamente, pero a ver, que me digan quiénes son, porque algunos son muy conocidos, otros menos, y son todas figuras que tuvieron un enorme impacto. Bueno, Freud y Einstein están correctos, Sarah Bernhardt también, pero lo demás no. Bueno, a ver, bueno, muy bien, estamos bien. Einstein, Freud tienen razón, Sarah Bernhardt también. Este señor que está acá, que lo ven el primero, que es menos conocido, y a propósito lo puse, es una persona que revolucionó el transporte en la Europa. Es el señor Albert Ballin, que creó la empresa transatlántica Hamburgo, que ahí nacen las hamburguesas. El concepto de hamburguesa viene de ahí, porque es lo que le daban de comer a la gente para darle algo simple a los pasajeros. De ahí viene el nombre hamburguesa este sándwich. Él creó una posibilidad de viajes masivos transatlánticos, lo que permitió la emigración a finales del siglo XIX de millones de personas en una forma accesible con estas empresas. Era un hombre muy influyente en la cultura alemana, amigo del Kaiser, etcétera, pero también judío. Y Sarah Bernhardt, una actriz que revoluciona el teatro en Francia, una figura emblemática de la cultura moderna y de la cultura francesa. O sea, por un lado es vista por algunos como una figura judía, pero sin duda es una figura clave en el desarrollo de la cultura, el teatro y la literatura en Francia. De vuelta, ¿son estos los judíos tradicionales como estos? ¿O estos que acá, digamos, diríamos, bueno, queda claro que estamos hablando de objeto de estudio de la historia judía, ¿no? Pero ¿es el señor Balin parte de esta historia de la misma forma que Sarah Bernhardt o Freud, que también son judíos de alguna forma peculiar, o Einstein, que se sienten parte, en caso de Einstein, de Freud, pero no son los judíos tradicionales habituales, ni en sus concepciones, ni en sus prácticas? Bueno, como ven, la pregunta no tiene una respuesta simple, ¿no? De cómo entender esto. Y sabemos que hubo varios intentos de consolidar la identidad judía en la modernidad. Por eso la pregunta acerca de la historia judía es una pregunta que tiene que ver con la identidad. Y hay dimensiones académicas, profesionales, como en cualquier disciplina, pero hay dimensiones que van más allá de esta dimensión. Entonces, con esta presentación que quería hacer, quería provocarlos para que se interesen, si quieren ver desde estas perspectivas nuestro estudio, los invito a que puedan acceder, todavía quedan algunos lugares, nos quedan los últimos. Hay programas que ya cerramos, como el programa de arte y judaísmo, que ya tenemos el cupo prácticamente cerrado, pero tenemos varios cursos donde van a ver con estas perspectivas, a partir de especialistas en distintos temas. Uno de los cursos que vamos a hablar de justamente cuáles han sido momentos claves, encrucijadas reales, es del Reino de David a la expulsión de España. Este es un programa de vuelta con un grupo de expertos que yo coordino, donde vamos a ver momentos como, por ejemplo, ¿por qué David elige Jerusalén? Se lo he preguntado a mucha gente
Y más allá del tema porque Dios le indicó, muy bien, pero fuera de eso, a nivel histórico, ¿qué era Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué no eligió quedarse en Hebrón, etcétera? Mil cosas que la gente no conoce, hasta el impacto de la expulsión de España en el desarrollo de la Kabbalah. Y en el medio momentos claves, como la reacción de los judíos a la destrucción del primer templo, del segundo templo, las cruzadas y los judíos. Numerosos emblemas estudiados con especialistas. Tenemos otro curso, un poco una temática distinta, que es la espiritualidad judía. Ven, en Encrucijadas, estos son los temas que vamos a ver. Como ven, todos temas sumamente fascinantes y atractivos, ¿no? Para entender el desarrollo histórico, cultural de los judíos en distintas épocas, o este que habla de la península ibérica, ¿no? Y si quieren ver el detalle, pueden entrar a nuestra página web y van a encontrar todos estos datos. Otro curso que ya es distinto, que tiene que ver con acompañamiento espiritual para médicos, psicólogos, tanatólogos, educadores que quieran aprender la disciplina de chaplaincy, de cómo se trabaja para asesorar a personas en situaciones de crisis, de transiciones vitales, junto con una experta de clase mundial desde Israel. O este programa que va a ser sumamente fascinante, son 6 encuentros dedicados a otra, esta figura, Freud, Moisés entre el psicoanálisis, arqueología y tradición judía, a través también de otro especialista del tema, psicoanalista que ha explorado estos temas. Este es un curso breve, 6 clases, o un curso que tiene que ver también con lo que mencioné, que es desde la Kabbalah tardía hasta el desarrollo, y vamos a hablar de qué es el hasidismo, esta corriente tan influyente en la historia judía desde el siglo XVIII, la segunda mitad, que se expandió desde Europa Oriental y que hoy en día forma una parte importante del mundo ortodoxo judío. Vamos a analizar sus ideas, sus creencias, su desarrollo histórico desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Como ven, tenemos una gran variedad de alternativas que pueden escribir o buscar en información o hebraica, etc. Ahora voy a referirme, los precios, los detalles los pueden ver en la página web. En la página web van a encontrar toda la información de los costos, de los tiempos, etc. Bueno, alguien pregunta acá si hay otros pueblos que entrelazan la religión con el nacionalismo. O sea, hay varios ejemplos. Hay el ejemplo más cercano tal vez a los judíos hoy, son los armenios. Los armenios tienen una variante cristiana ortodoxa que desarrollaron desde mucho tiempo atrás, muy antigua, una iglesia muy antigua tienen una identidad étnica, tienen un lenguaje propio, tienen una tierra, ahora ya tienen un Estado, antes tenían aspiración, también vivieron un genocidio en el siglo XX y también preservan pautas de endogamia, de matrimonio entre ellos, ¿no? Hay lugares como en Argentina, que hay una importante comunidad armenia, bueno, en Estados Unidos, en muchos lugares, fuera, también tienen esa idea de la conexión con una diáspora, con su madre patria. Es decir, ese sería un caso, en mi opinión, muy claro, pero uno puede hablar del papel que tiene, por ejemplo, en Polonia, la identidad católica, particularmente durante la época de la dictadura comunista, ¿no? Como la iglesia fue uno de los pilares de la identidad polaca como tal. Acá alguien pregunta cuáles son los aportes del cristianismo al judaísmo después de la destrucción del templo, y a quién se lo considera. Bueno, el judaísmo, digamos, se diversificó, así como el cristianismo se desarrolló como una religión cristocéntrica, el judaísmo se desarrolló como una religión toracéntrica. Si tú te fijas la arquitectura de la iglesia, ¿qué está en el centro de cualquier iglesia, sea evangélica o católica? El altar con el Cristo. Puede ser una cruz o puede ser un Cristo barroco bien desarrollado como en México y en otros lugares. ¿Qué está en el centro de la sinagoga? El arca con los libros de la Torá, con los rollos de la Torá, ¿no? Esta es una expresión muy concreta de esta especificidad del mundo judío. O sea, el cristianismo, bueno, hay ideas de algunos pensadores cristianos que han influido
en ciertos desarrollos, pero el judaísmo, digamos, la figura de Jesús no tiene un peso, un papel dentro del desarrollo del judaísmo, salvo el papel del antisemitismo cristiano, que generó durante muchos siglos, ya no, pero durante muchos siglos fue una de las principales fuentes de persecución, marginalización de los judíos como tal. ¿A quién se lo considera judío hoy? Es un tema complejo. Hay distintas posturas, digamos, dentro de la ley judía, dentro de las distintas corrientes. O sea, el judaísmo es plural, ¿no? Como tanto. Acá alguien pregunta lo último. Acá alguien pregunta con el tema de las relaciones sociales y ideológicas, por ejemplo, con el pueblo palestino en la época contemporánea, ¿no? Bueno, lo que tenemos, ¿no? Y esto vamos a tener un seminario sobre este tema próximo. Lo que tenemos es básicamente un conflicto nacional territorial que, de vuelta, en nuestra maestría en estudios judaicos, que es nuestro programa, que los que quieran estudiar en serio estos temas desde la Biblia hasta el siglo XX, la opción es la maestría en estudios judaicos, que es un programa que dura 2 años y se puede estudiar totalmente en línea. Y ya tenemos, acá estoy viendo a Ariel, a otra gente que son egresados nuestros de este programa, de la primera generación. Ahí se ve el contexto, porque para contestar esta pregunta habría que tener, uno, el tema de entender qué es cómo, cuándo, cómo y cómo se formó el Medio Oriente moderno. 2, el desarrollo de las propuestas de autoemancipación de los judíos en el contexto de una modernidad que excluía al judío, ya sea que lo reducía a un individuo o lo excluía totalmente en los sectores nacionalistas neorrománticos, que van a culminar, tal vez la expresión más fuerte, en los movimientos folkish nazis en Alemania. En ese momento hay que entender el origen del movimiento sionista y la aspiración de dar una respuesta al llamado, entre comillas, problema judío, etc. Habría que entender el desarrollo también y el origen del movimiento nacional palestino, que es muy tardío, porque el término Palestina que se usa hasta comienzo del siglo XX no hablan de ningún pueblo, nunca existió hasta ese momento un pueblo con conciencia como tal, sino que es un nombre territorial, el territorio de Palestina. Los judíos que vivían ahí se llamaban judíos palestinos porque hablaban del territorio, pero surge una identidad palestina junto con el nacionalismo árabe. Por eso habría muchos temas que analizar y lamentablemente es un conflicto terrible que ha generado numeroso sufrimiento, tanto a los palestinos como a los israelíes. Obviamente que hay un desequilibrio entre un Estado-nación, digamos, desarrollado y poderoso, y un grupo que todavía está en proceso de encontrar su propia identidad nacional. Y por supuesto que es un conflicto muy complejo, muy difícil, que es muy lamentable, ¿no? que sucede, pero se va a terminar solucionando, como todos los conflictos de este tipo, más tarde, más temprano, en una mesa de negociaciones, como empezó en los procesos de Oslo. Por eso, habría que ver muchos temas, ¿no? Es decir, este es un tema que siempre sobresale y que está muy distorsionado también en los medios de comunicación por ese bias antisemita y anti-israelí que existe, pero sin duda es un problema real donde hay injusticias que se han cometido hacia la parte palestina. Hay también acciones de terrorismo atroz de parte de los palestinos hacia la sociedad israelí. Por eso es un conflicto complejo, pero hay que analizarlo con seriedad, no con eslogans, para poder entender de qué se trata. Bueno, les agradezco a todos su presencia en este webinar. Los que quieran más información acerca de nuestros programas, como ven, pueden consultar en nuestra página web, pueden consultar con lo que tenemos y van a poder tener experiencias intelectuales y culturales atractivas, ¿no? Acá alguien, la última pregunta sobre cómo impacta el judaísmo en la identidad, en las identidades en las sociedades latinoamericanas. Déjenme que le voy a dar 2 ejemplos breves para hablar de concreto. Un colega mío que escribió un doctorado sobre los judíos que se hacen muy ortodoxos en la Ciudad de México y estudió una Beit Midrash, una casa de estudios donde ellos estudian, etc., ¿no? Entonces, él describe las pautas de este grupo
¿Qué hacen a la mañana? Van, rezan, etc. Después, ¿qué hacen? Van a desayunar. ¿Qué desayunan? Un grupo muy, muy ultra ortodoxo. ¿Qué es lo que desayunan? Chilaquiles. Los que no saben, no son de México, chilaquiles es un alimento, son las tortillas que se hacen fritas con salsa rojo, verde, que sea, y con otras cosas. O sea, vemos una incorporación de elementos latinoamericanos. Nosotros podemos decir que la contribución judía a las culturas latinoamericanas ha sido muy fuerte en todos los ámbitos. Piensen en la literatura, en los espectáculos, en el mundo empresarial, en el mundo académico, en figuras, en la política. Tenemos digamos, hemos tenido vicepresidentes judíos en América Latina, hemos tenido primeros ministros de distintas áreas, a pesar de ser un grupo muy pequeño, muy minoritario, y también hay una interrelación entre adquirir hábitos como comer chilaquiles para el desayuno hasta una integración más seria, ¿no? En la literatura, en la cultura, en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, ¿no? O sea, ¿qué figura era más emblemática de ser un chilango que Jacobo Zabludovsky? Jacobo Zabludovsky, para el que no saben, fue una figura emblemática de la comunicación, de los medios en México. Y era alguien visto como el gran experto en la Ciudad de México, el hombre que contaba las anécdotas del centro histórico. Al mismo tiempo, con ese nombre, Jacobo Zabludovsky, no solo eso, era alguien que le encantaba la cultura yiddish, que conocía, que se sentía identificado como judío. Bueno, para muchos era el emblema de la mexicanidad. Era en algunos sectores, y por otro lado, era también una figura como tal judía muy relevante. Bueno, acá alguien dice que le dio ganas de comerse una torta con de chilaquiles verdes. Bueno, puede hacerlo con mucho gusto. Sin duda que espero que haya sido interesante y que agradezco los saludos, los agradecimientos. La Universidad Hebraica es una universidad de puertas abiertas para compartir la historia, el desarrollo de la cultura judía, abierta a todos los interesados en el tema, tanto en cursos de extensión como los que les mostramos, como en programas académicos tales. Hemos cerrado ya la inscripción para la maestría de este semestre, pero el próximo semestre, que comienza en fines de enero, ya está abierta la inscripción. Los interesados en participar, por favor, contáctense, tenemos entrevistas, les explicamos bien el programa, les enviamos la información. Por eso digo, el que quiera conocer en serio el desarrollo del judaísmo, sea porque está en alguna disciplina histórica o ciencias sociales, o humanidades, o curiosidad intelectual, o que quiere conocer el contexto histórico del desarrollo de Jesús y del cristianismo, o el tema que sea, están bienvenidos. Tenemos alumnos que van desde sacerdotes católicos hasta rabinos ortodoxos. Y en el medio tenemos académicos, psicoanalistas, médicos, personas que tienen una vocación seria de conocer estos temas. Así que bueno, les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a incorporarse a los programas que tiene la universidad para todos ustedes. Saludo a Esther Nehmat, que veo ahí, saludo a todos mis amigos y colegas que se han acercado y buenas noches desde estén donde estén, cuídense. Todavía el tema de la pandemia no se ha solucionado y con todas las afectaciones que hemos tenido e impacto, creo que es bueno tener un espacio intelectual, cultural, donde uno pueda seguir desarrollándose a pesar de las dificultades. Buenas noches a todos y gracias por acercarse a nuestra universidad.